El Señor me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, valientes bajo la lluvia, y estamos aquí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Hemos llamado al mensaje de esta mañana, cuando la camisa nos queda grande. Cuando la camisa nos queda grande. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Vamos a darle lectura. Voy a leer la Reina Valera 1960, que es la que tienen ustedes, la gran mayoría de ustedes en su mano. Pero también le vamos a dar lectura a la traducción de la nueva versión internacional, la NBI, para que la podamos analizar desde otra interpretación. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice la NBI, la nueva versión internacional: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana lluviosa, Señor, pero aquí está tu pueblo. Bendícelo, háblanos al corazón, que podamos salir edificados de este lugar, que cuando bajemos las gradas, el viento nos golpee la cara, podamos recordar aquellas frases claves que tú nos has regalado hoy, para que en el día a día, para que mañana cuando salgamos a la calle, cuando salgamos a trabajar, cuando salgamos a las actividades del día, podamos recordar y nos puedan servir. Una palabra, Señor, puede salvarnos la vida, y te damos gracias porque hoy, a pesar de la lluvia, nos levantamos, nos vistes ir, venir y encaminarnos hacia acá. Gracias, háblanos al corazón, nos calibramos contigo. Y te pedimos, mi Dios, que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Vamos a comenzar. Yo creo que hay momentos en la vida de todos, no de solo este servidor, que sentimos que la camisa de la vida nos ha quedado grande. Que la camisa del llamado nos ha quedado grande. Muchas veces conseguimos un trabajo donde no sentimos que estamos capacitados para sacarlo adelante. Nos han dado una oportunidad donde nosotros creemos que nos hace falta competencia para estar en ese puesto. Sin embargo, estamos ahí. Muchas veces de alguna manera atrevida. Yo recuerdo la primera vez que conseguí trabajo, me dijeron: fíjese que tiene que tener vehículo. Y yo le dije: ese no es problema para mí. Le dije yo muy en serio, como sorprendido por la pregunta, pero yo nunca había tenido, pero ni siquiera una bicicleta mía. Entonces, pero yo le dije, no, eso no es problema, solo dígame cuánto tiempo me da para aparecer en carro aquí. Y me dijo: 30 días a partir de este momento. Y ya se pueden imaginar llegar el lunes y en bus. ¿Y de dónde, pues? ¿Verdad? Muchas veces uno se compromete y la camisa le queda grande. No haya cómo hacer. Muchas veces la paternidad nos sorprende. Somos papás y no estamos preparados para llegar a manejar, a conducir la vida de los hijos, porque es todo un reto, no crea, es una enorme responsabilidad la que tenemos enfrente cuando vamos a ser papás. Hay que modelar con el ejemplo, hay que tener el valor de pararse en la brecha y decirles, ¿verdad? No como papá cangrejo, que papá cangrejo un día estaba viendo al cangrejito que iba caminando de lado. Híjole, camina bien, hombre. ¿Y cómo, papá? Le dijo: así, mírale. Y empieza a caminar de lado papá cangrejo. Ah, vaya, pues. Tenemos que aprender a ser modelo de nuestros hijos.
El ministerio muchas veces nos puede quedar grande, hermanos. Hay veces nos comprometemos, hay veces decimos, hacemos y la camisa nos queda grande. Ahí empieza uno a abandonar la trinchera porque la falta de compromiso, tal vez no la falta de capacidad, porque si Dios nos llama, es porque Dios sabe y conoce el corazón y sabe que tenemos capacidad, pero somos negligentes, somos apáticos. Hemos dejado a un lado a Dios por otras cosas. Hay veces, la primera vez que a mí me tocó ir a predicar a un funeral, ahí sentí que no era lo mío, era mi amigo el que había muerto. Y la familia pues me llamó a primera hora, llegaba a mi iglesia, en la iglesia pequeñita que teníamos, él era un médico y llegaba y se sentaba. Y a mí me tocó ir a predicar. Miren, hermanos, nunca había predicado, eran las primeras pininos que daba. Y yo decía, Señor, ¿por qué me mandas a mí? Y el hombre, aunque no parecía que era tan importante, grandes políticos de la nación estaban sentados ahí, el presidente de la asamblea, estaban otros políticos importantes, y yo tener que llegar a predicar, yo decía, ¿para qué? Es que yo no sé por qué me pusiste de pastor a mí, si yo no tengo para esto. Y muchas veces la camisa sentimos que nos ha quedado grande, las responsabilidades que tenemos nos superan muchas veces. La fe que Dios está demandando de nosotros, nos estamos quedando cortos. Dios está pidiendo que nosotros nos movamos en una fe diferente y nosotros nos estamos quedando cortos. Pero miren, hermanos, yo tengo buenas noticias para ustedes esta mañana. No es que la camisa le esté quedando grande, es que todavía estamos creciendo. Ese es el problema. Nos hace falta todavía. Hay que llenar esa ropa. Dios siempre nos va a dar ropas más grandes que nosotros para que nosotros crezcamos dentro de esa ropa, para que la llenemos. Les voy a poner un ejemplo de un hombre que tuvo que usar una ropa que no le quedaba. David, el rey David, el enorme, el grande rey David, recibió un día una ropa que le quedaba grande. Él recibió la armadura de un rey, imagínense. El rey Saúl mandó a traer su armadura. Cuando lo vio, era un muchachito de apenas 15, 17 años tal vez. Y mandó a traer la armadura real para ponérsela a ese jovencito. Valiente, sí valiente, porque tenía que salir a pelear con un hombre que medía casi 3 metros, guerrero de verdad. Él mandó a traer la mejor armadura que había en ese momento. Era una armadura brillante, porque era de bronce. Tenía coraza, tenía yelmo, tenía espada, era completa, ese no era juguetes, era una cosa bien hecha. ¿Por qué? Porque el rey Saúl quería que David, aquel muchachito inocente, él quería que aquel joven de manos limpias, aquel joven de mirada limpia, jovencito, estaba ahí valientemente, 40 días había pasado gritándole al gigante y no hallaban cómo hacer ni los grandes guerreros. Pero este muchachito llegó y dijo, yo voy a enfrentarlo. Y entonces el rey quería que él pareciera un guerrero. Le puso la armadura. David obedeció. Cuando el rey le entregó la armadura, él se la puso. Pero le quedó enorme, hermano. Cada hierro que tenía la armadura era pesado, era enorme. El metal pesaba más que el mismo David. La espada parecía como que la andaba chineando. Y en ese momento David miró a Saúl con humildad. No era altivo, no era una altivez, pero lo miró con una convicción profunda, hermanos. Y le dijo, cuando lo miró, le dijo, no puedo estar con esto, porque nunca lo he probado. O sea, no, era mucho para él, pues. David, con tristeza, porque aquel le puso sus volados, se los puso por ahí. Sus volados se dice, bueno, la ropa, pues.
Se la dejó en la esquina ahí. Y entonces aquel, un poco decepcionado, le dijo: no tenés oportunidad. Ese hombre es un guerrero de verdad. Pero Dios no había preparado a David. Fíjense bien en esto, hermanos. Dios no había preparado a David para que peleara con la fuerza de otro. Si a David lo había tenido entrenando en las laderas escarpadas de Belén con un hondía, a lo mejor colocaba una piedrita en alguna esquina, se retiraba y practicaba, porque él sabía dónde iba a pegar. Lo había preparado, hermanos, para que peleara con la fuerza que él le iba a dar. Él fue y tomó lo que tenía, pues, ¿verdad? Tomó su cayado. El cayado era una vara con la punta doblada. Ese era. Tomó su cayado, porque él lo que hacía con eso era pastar ovejas. Y cuando una oveja se le estaba yendo, con la curva del cayado la jalaba. Él agarró su cayado, agarró su hondía, que era lo que tenía. Buscó 5 piedras redondas, 5 piedritas del arroyo. Dice la escritura que agarró y se las echó a la matata, no sé dónde se las puso. Pero él salió con las herramientas sencillas, con lo que usted tiene. Porque para conquistar en la vida no es necesario andar buscando otra cosa. Dios ya le dio una gran capacidad. Si el problema es que no lo hemos descubierto, ¿para qué somos buenos? Pero el talento está encerrado en uno mismo. Cuando vieron salir a David al valle de Ela, que era el lugar donde iban a pelear, el ejército entero contrario se burlaba, se reía de él. Esto es para que se me despierten, hermano. El ejército entero se reía de él. Lo vieron salir. Y él descendió al valle sin espada, sin escudo, pero vestido de obediencia, vestido de confianza. En cambio, el gigante estaba cubierto de hierro, completamente. Pero David estaba cubierto de Dios nada más. Hay batallas en la vida, hay batallas en usted que no se ganan con armaduras pesadas. Es que nos hemos equivocado. Dios no unge disfraces, hermano. ¿Quién le ha dicho? Dios unge lo genuino, lo propio, la autenticidad. Esa es la que Dios usa. A veces las armaduras del rey nos van a quedar grandes, porque nuestra victoria no depende de la apariencia, depende de la presencia. Eso es lo que nos da la victoria. Nuestra comunión con Él. Nosotros no somos grandes porque tenemos capacidades. Somos grandes porque Dios va con nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Dios lo había entrenado con una hondía, con una onda, para vestirlo un día con una corona de verdad. Lo había entrenado, lo había ensayado. Lo que pasa es que muchas veces la imitación, muchas veces vivimos imitando, vivimos queriendo ser como aquel y no nos damos cuenta. Se nos va la vida queriendo imitar, queriendo ser, queriendo tener, y no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Dios muchas veces nos entrega a nosotros desafíos que parecen imposibles de superar. ¿Y saben por qué lo hace? Porque Él sabe que lo imposible es el gimnasio donde crece una persona espiritualmente. Los grandes retos, las grandes angustias en la vida. Dios nos ha llamado, fíjese bien, para crecer. La camisa nos está quedando grande porque Dios nos ha llamado para crecer. Crecer es un propósito de Dios. Dios ha creado una humanidad. Él tiene seres vivos en este mundo, alrededor del planeta, que cuando dejan de crecer, por eso tiene que tener cuidado si no se ha estancado, porque cuando dejan de crecer es cuando empiezan a morir.
Cuando usted deja de crecer, cuando usted deja de buscar, cuando deja de seguir anhelando, ha emprendido un camino, ha emprendido un viaje sin retorno. El crecimiento en la vida no es opcional, hermano. ¿Quién le ha dicho? Usted tiene que crecer. Esa es una ley del liderazgo. Esa es una ley de la vida. Hay que crecer. Tenemos que crecer. Dios nos ha diseñado para desarrollarnos, no para estancarnos. Póngame atención, por favor. Míreme para acá. Aquí se viene a poner atención. Dios no nos ha llamado para quedarnos estancados. Por no estar poniendo atención, muchas veces lo bueno le está pasando a la par. Fíjese que allá una vez íbamos caminando con mi esposa y mis hijos y veníamos en la pista para el aeropuerto. 2 pajaritos estaban ahí picoteando, a lo mejor jugando por alguna cosa. Pero no se percataron del gran peligro que les llegaba. Ellos estaban peleando por alguna piedrita, peleando por algo, platicando por algo, pero no se fijaron que el carro venía a toda velocidad. Nosotros íbamos como a 100. Cuando ellos quisieron escapar, ya no había oportunidad. Dejaron los piquitos ahí pintaditos y unas plumitas. Por no tener cuidado, hermanos. ¿Verdad? Dios nos ha diseñado a nosotros para desarrollar, para crecer, para no estancarnos. No podemos, una semillita, por pequeña que sea, muchas veces ahí está el potencial de un gran árbol. Solo hay que ponerlo en condiciones correctas. La semilla en estado latente puede pasar 10 años en el closet. 10 años guardada, pero es necesario que usted la coloque en la tierra fértil. Porque cuando la pone en la tierra fértil, cuando hace contacto con la humedad, entonces es tiempo para crecer. Entonces todo el potencial se desarrolla. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Salmos? El justo florece como la palmera y crecerá como cedro del Líbano. Hemos sido plantados para crecer. Dios no solo quiere que usted exista. Muchos de nosotros caminamos, vamos de aquí para allá, nos vamos para San Salvador, regresamos, pero solo estamos existiendo. Muchas veces andamos penando, nada más. Hay que florecer, hay que tener propósito. La vida tiene que tener un propósito. Dios nos ha plantado para crecer. El crecimiento, hermanos, sucede siempre fuera de esa zona de confort que tenemos. Esa zona de comodidad que nosotros tenemos. El cambio no es automático. ¿Quién le dijo? El cambio es intencional. La zona de comodidad suya tiene que ser el refugio temporal nada más. No es un lugar de destino. Allí no es el destino suyo. Crecer es caminar a lo desconocido. Es romper la comodidad. Es tener propósitos en la vida. Moisés, por ejemplo, vivió en el desierto 40 largos años para encontrar un propósito. David encontró su propósito en el valle de Ela. Pedro en el mar de Galilea. Dios no está usando los que están cómodos. Esos que les vaya bien. La comodidad no es nada que tiene que ver con Dios. Dios usa a aquellos que están dispuestos, hermano. A esos es lo que va a usar. Probablemente usted esté incómodo porque sabe que no puede. Porque usted no va a conquistar absolutamente nada con esos viejos hábitos. Con ese molde no va a salir, pero no va a pasar, pero como decía mi abuelita, ni de sope a querque. Los viejos hábitos no nos llevan a ningún punto, a nada. Así no se puede conquistar nada. Uno se incomoda, uno se siente incomodado porque Dios nos está llamando a crecer. Crecer honra el potencial, hermanos, de Dios, el que Dios depositó en usted.
Cuando crecemos, lo honramos porque en su corazón hay grandeza. Dios colocó grandeza. Lo que pasa es que no sabe ni para dónde va, no sabe qué es lo que quiere y no sabe qué es lo que espera de la vida. Ese es el problema. Está navegando a la deriva en un mar turbulento de la vida. No sabe para dónde va. No hay propósito, no hay sentido. ¿Sabe cuál es el fracaso más triste? El fracaso más triste no es llegar, no es morirse, hermano. Si todos vamos a morir un día, pues. ¿Verdad? Eso que algunos ya nos aplauden cuando pasamos, ya nos llaman en el cementerio. ¿Verdad? Pero eso, lo triste sería morirnos, no es lo que produce la tristeza. La tristeza es haberse muerto sin haber usado todo ese potencial que Dios le ha dado. Usted tiene un talento único, así como su huella digital es única, es de talento, lo va a llevar a sentarse con los grandes, pero usted no sabe. Usted anda como la gallina, el águila que lo empolló la gallina. Creció en los huevos de la gallina, nació y comió pollitos toda su vida. Y un día miraba a las águilas y decía, algún día, y las demás gallinas le decían, quédate, si vos no sos gallina, hombre, no vas a pasar de ahí. Nunca descubrió que tenía un gran potencial. Cada don, cada talento, cada oportunidad es una semilla sembrada por Dios en el corazón, esperando tierra fértil. Usted tiene un gran potencial. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué cree que nuestros hijos tienen que conectarse con Dios para salir adelante? Si no, no sale, hermano. Porque Dios es el que puso, el que tiene la llave de ese talento que usted tiene en el corazón. Si usted no se conecta de verdad con Dios, no lo va a descubrir. Y la tristeza más grande, repito, es morirse sin haber usado todo el potencial que Dios puso en sin despertar ese talento que esté escondido. No crecer en su vida, mantenerse así como está, es desperdiciar un diseño divino, porque Dios invirtió tiempo para formarlo, para tratar de darle y no descubrirlo, mantenerse ahí pasándola como que ese es un desperdicio, hermano. Allí sí que de verdad se gastó pólvora en zanate, mire, ve. Porque ese potencial es suyo, tiene que descubrirlo. Dios bendice a aquel que hace producir lo que ha recibido. El crecimiento va a requerir siempre una transformación interior. No ande deseando las cosas que son fáciles. Esas déjeselas a otro. Usted desee ser mejor siempre. Las cosas fáciles déjeselas a los demás. Usted solo luche por ser mejor. Porque un verdadero crecimiento nunca cambia las circunstancias. Esas van a seguir siendo iguales. Cambia la persona. Eso es lo que logra. Y Dios va a trabajar más en usted que en lo que está a su alrededor. Ahí es donde Dios trabaja. Dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es permitirle a Dios que ensanche su mente. Es permitirle a Dios que amplíe su corazón, que tenga más sensibilidad. Antes de ensanchar las cosas exteriores. Aceptar el crecimiento espiritual en la vida de cada uno, luchar por crecer, es una muestra de gratitud a Dios. Porque Dios es el esforzado. El mayor regalo que usted le puede ofrecer a Dios es convertirse en la persona que Él quiere que usted sea. Ese es el mayor regalo. Y ahí no hay donde perderse. Él dice que vamos a ser como la luz de la aurora. Él dice que vamos a ser gente talentosa, que nos va a llevar a sentarnos con los grandes. ¿Y qué vamos a perder haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Pues
Va a perder queriendo hacer lo que el mundo, lo que ese montón de vagos, lo que esa influencia que tiene de redes sociales le está metiendo en la cabeza. Crecer espiritualmente es responder al desarrollo de amor de que Dios ha tenido con nosotros, porque Él ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios le confía algo, su crecimiento es una forma de adorarlo, de agradecerle, porque el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la va a perfeccionar, hermano. Así dice el libro de Filipenses. Entonces el crecimiento no es una obligación. No lo mire como una obligación nunca. El crecimiento es una ofrenda suya a Dios. Estoy creciendo, estoy luchando, ¿verdad? Dios nos está llamando a crecer. Este es el primer punto. Dios nos está llamando a crecer y nos está empujando no para destruirnos, sino para desarrollarnos. Para eso nos está empujando. Nos está sacando de esa zona de confort y nos está llevando a la medida suya. Lo está llevando al punto. Ahora se siente forzado, ahora se siente que no cabe, pero manténgase ahí porque Dios lo va a desarrollar. ¿Cuándo ha visto que la fe madura en la calma, en la tranquilidad? Allí no crece, allí no madura la fe. La fe crece en medio del conflicto, en medio de la dificultad. Cada camisa grande, cada traje, túnica grande que Dios le entrega, cada ropa grande que Dios le entrega, tiene un propósito para usted: hacerlo crecer hasta que encaje en el llamado que Dios le ha hecho. Ese es todo el gran trabajo entre el pleito entre usted y Dios. Dios nos pone a nosotros muchas veces escenarios que nos parecen difíciles de superar, pero con su ayuda, con la fe, los vamos a ir superando. Toda camisa grande representa un llamado para el crecimiento. José es un ejemplo. Soñó que era gobernador. Fíjese, contó el sueño a sus hermanos cuando era apenas un jovencito. Tenía grandeza en su corazón como la tiene usted. Él era un pastorcito a esas alturas del partido de ovejas. Su papá le hacía túnicas de colores y esas túnicas llevaban un mensaje a la gente que lo veía. Este hijo es parte de mi corazón. Eso quería decir, pero también era un símbolo profético. El proceso lo iba a hacer crecer hasta llenar la túnica de liderazgo para el que había sido diseñado. Cada túnica tiene un propósito de ajuste, hermanos. Tiene un proceso de adaptación, un proceso, cada desafío, cada proceso. Él tuvo que pasar, José tuvo que pagar el proceso, tuvo que pasar, tuvo que vivir, tuvo que ser vendido en primer lugar, tuvo que servirle a Potifar, tuvo que calmar sus propios clamores, ¿verdad? Y digo sus propios clamores porque la mujer de Potifar no era fea. Yo estoy seguro que, como dirían en mi pueblo, era un monumento, ¿verdad? Pero él ahí le dejó todo y se fue huyendo, pues. Tuvo que ser olvidado, dice la escritura, en la cárcel de más adentro. Me imagino que así como el Secot, ¿va? Lo dejaron allá bien adentro, olvidado. Y desde ahí ascender, hermanos, en una carrera meteórica, política meteórica, más rápida que la que han tenido los políticos que actualmente gobiernan nuestro país. Una carrera meteórica increíble, impresionante. Desde la cárcel saltó a ser el segundo a bordo de la nación de Egipto. Dejó la túnica del hijo mimado, porque eso era la túnica de él, para convertirse en el gobernador de una familia, si quiere, pues, ¿verdad?
Porque es el camino que nosotros llevamos y liderar una familia, ser ejemplo para nuestros hijos. Es probable que la vida te esté quedando grande hoy, pero no es el final, hermano. No hemos llegado al final. Ese es el taller del crecimiento. Allí es donde estamos aprendiendo. Dios no le está poniendo límites a detenerse. Su límite va a ser el cielo. Dele con todo, ¿verdad? Cuando la camisa le queda grande, aprendemos dependencia de Dios. Aprendemos dependencia, aprendemos crecimiento en primer lugar, pero también dependencia. El texto que leímos dice: nuestra competencia proviene de Dios, todas las capacidades. Usted no es talentoso, usted no es el primer lugar en la clase, usted no es el mejor en el trabajo porque usted venía ya hecho o es el exitoso en el negocio porque tiene cualidades. Es porque Dios está con usted. Eso es lo que lo hace. Y en el momento en que suelte la mano de Dios, usted va a empezar a sentir que con sus fuerzas usted no es nada. Es que es Él el que nos da el potencial. Cuando las fuerzas humanas ya no bastan, entonces es que nosotros aprendemos a confiar en Dios. Cuando nos quedamos a medio camino. Y eso es para que no confiemos en nuestras capacidades. Es su gracia. Él es el que nos hace. Cuando salimos a ganar almas, yo tengo un método de ganar almas buenísimo, hermano. Yo estoy casi seguro que de 10 que le hablo, 9 los gano a Cristo. ¿Ustedes creen que es por lo bonito que yo hablo? No, es porque Dios está con nosotros. Muchas veces oramos una semana. Llegamos con el hermano Lucio este jueves a una reunión. Invitamos a los que estaban afuera a entrar. Y de esos que estaban ahí, uno nada más nos recibió al Señor. Aplicamos la técnica de las 4 leyes espirituales. Uno no recibió al Señor. ¿Y sabe por qué? Era una señora que ya lo había recibido en otra ocasión con nosotros mismos. Pero no es porque hablamos bonito, es por su gracia. Muchas veces, como el caso de Moisés, la camisa de libertador nos va a quedar grande. A él la camisa le quedaba grande, dice Éxodo 3:4, que Moisés había huido del palacio, hacía ya 40 años se había ido del palacio. Súmele la edad que tenía más los 40 años, ese ya era un viejito pastando allá las ovejas en Madián. Ya no era el joven impetuoso, ya no era el joven que había querido con su propia fuerza, el que mató al egipcio cuando salieron, ya no era ese. Ahora era un anciano, hermano, pastor en el desierto de Madián. Era un hombre ya con sus años. Había cambiado el cetro que le daba el rey de Egipto, lo había cambiado por el cayado, la vara curva para jalar las ovejas. Había cambiado el bullicio del palacio por el silencio de las ovejas en el desierto. Pero un día él vio algo completamente diferente. Él vio algo diferente, una zarza ardiendo en fuego, hermano, que no se consumía. Y en medio de la zarza Dios le habló, le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Como quien dice, aquí estoy, ¿verdad? Y allí en medio del desierto, en un arbusto encendido, hermanos, Dios le reveló una misión a él que parecía imposible. Él le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Ve, porque yo te envío al faraón. Hermanos, y eso Dios lo había preparado. Moisés se entrenó allí. Moisés se formó
en Egipto, en las principales universidades, la Universidad del Sol lo atendió. Él estaba preparado, era un príncipe de Egipto. La capacidad para poder guiar a ese pueblo, él la tenía. Pero aquel hombre que antes se sentía fuerte, ahora se siente completamente incapaz, porque muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos escondido. Dios lo quiere llevar a la grandeza de verdad, con ese talento para predicar. Dios lo ha visto con ese talento para cantar. Usted ahorita está despreciando la tarima y Dios lo quiere llevar a una tarima de estadio, a las grandes ligas de verdad. Pero no se ha dado cuenta del talento. Él no se daba cuenta que iba a manejar, iba a conducir millones. Y estaba neciando. ¿Y quién soy yo para ir ante Faraón? ¿Qué le voy a decir? Soy tartamudo. Y Dios le decía, yo estaré contigo. Y si no me creen, porque él insistía. Y si no me escuchan, insistió. Y Dios le dijo, Dios usó su vara, la convirtió en serpiente. Su mano se volvió leprosa y sanó. Y así Moisés dudaba. Así Moisés no quería. Todavía le decía, ay Señor, no soy hombre de fácil palabras. El que le había hablado a reyes, el que había estado allá en los salones reales, se sentía incapaz ahora de hablar bien, imagínense. La camisa de libertador le estaba quedando grande. Él sentía. Dios le tuvo que decir, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿Quién usó al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿Quién los hizo? ¿No soy yo acaso Jehová? Hermanos, tenemos que reaccionar. El que tartamudeaba se convirtió en el portavoz del Altísimo, imagínense, en el mensajero. Aquel tartamudo, el que se escondía detrás de las ovejas, se convirtió en el hombre que hablaba cara a cara con Dios. El hombre que dijo no puedo, fue el instrumento que el gran yo soy usó para rescatar al pueblo. Y llegó y se paró en medio de todos y les dijo, Jehová dícele, deja ir a mi pueblo. Y todo el mundo se estremeció. Dios nos está llamando a usar, no a que deje la camisa que usted cree que le queda grande. Dios lo está llamando, no porque se equivoque de talla, no es eso, no, sino porque Él quiere llenarla con su presencia. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que usted siga ahí luchando. Eso es lo que quiere. No es la elocuencia la que va a liberar. No es el talento lo que lo va a liberar. Es su espíritu llenando los corazones. No, hermano, no es la confianza, no es la seguridad la que convence. Es su palabra la que llena su boca. Moisés no fue grande porque habló bien. No. Moisés fue grande porque Dios habló a través de él. Todo el tiempo. La misma boca que temblaba. Aquella que temblaba en el desierto. Un día pronunció los 10 mandamientos. Dios nos lleva. No busca gente perfecta. Lo que Dios está buscando son corazones que están dispuestos. Y esa búsqueda de Dios en Rosario de Mora se está llevando a cabo. Estamos por cerrar un año. Hay que inscribirse en el nuevo servicio en el que usted se va a involucrar. Moisés decía, Señor, yo no soy hombre de fácil palabras, pero Dios le respondió, yo estaré con tu boca. ¿Qué le parece?
Él creía que la camisa le quedaba grande. Pero la presencia de Dios era el ajuste perfecto que necesitaba. Las mejores victorias no son para los fuertes, hermano. ¿Verdad? Ellos han sido entrenados y todo. Las mejores victorias los logran los que dependen de Dios, los dependientes. Dios no busca gente capaz, no busca gente suficiente, busca gente que esté disponible. El traje no es suyo, el traje es de Dios. Él nos va a llenar con un poder especial. Cuando la camisa le quede grande, es señal de que el propósito es mayor que nosotros mismos. Aquel que es poderoso, dice Efesios, para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios diseña propósitos a la medida. El suyo está ahí, es su medida, es su talla. Lo que tenemos que hacer es encontrarlo para levantarnos con ganas, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es un traje que está hecho a la medida de su gloria, la gloria de Dios. Cuando nosotros vivimos, hermano, de acuerdo al propósito, cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces encontramos plenitud, entonces nos llenamos por dentro, encontramos paz interior. Ese mundo se puede quebrar en 4 pedazos y nosotros vamos a seguir firmes en lo que hemos creído. Es porque estamos en el propósito correcto. El propósito trasciende los límites. Gedeón es otro ejemplo. Él se veía pequeño. El ángel le dijo: varón esforzado y valiente. Y él decía: ¿con qué voy a salvar yo a Israel? La camisa le quedaba grande. Pero Dios se la ajustó con fe, obediencia. Eso es todo lo que necesitamos. Encontrar para qué Dios nos quiere usar. Encontrar el propósito. El problema no es que la camisa esté grande. El problema, ¿sabe cuál es? Es que su visión es pequeña. Ese es el problema. Estamos con una visión limitada. Estamos como aquel que le llegaron a preguntar: ¿y qué está haciendo usted? Yo pegando ladrillos aquí. Y le fueron a preguntar al otro: ¿y qué está haciendo? Una gran catedral. Es lo mismo, pegando ladrillos, pero nada más que la idea que tenía el otro era diferente. Estaban haciendo una de las catedrales más importantes del mundo cristiano. Dios no lo elige por lo que usted es por lo que va a llegar a ser. Yo siempre les he dicho, mi papá siempre decía: sos hombre de púlpito. Pero qué triste es decirle a una persona que es un hombre de púlpito cuando está tirado, cuando lo ha ido a recoger de una cantina en concepto de bulto y se lo ha llevado para la casa y lo tiene ahí. ¿Qué andas haciendo? Sos hombre de púlpito. Si no te apuras, con bastón vas a tener que estar predicando, me decía. Él veía el final. Dios mira su final. Ahorita probablemente el partido vaya empatado, probablemente lo vaya perdiendo, pero Dios sabe que el final, la victoria es suya. Dios no lo está eligiendo por lo que usted es. Dios lo está escogiendo, lo tiene sentado aquí por lo que usted va a llegar a ser. En sus manos. Él nos va a pulir. Cuando la camisa nos queda grande, ¿sabe qué pasa? Dios nos está entrenando en humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Dios tiene un tiempo, hermano, para levantarlo. Espérese, tenga paciencia. ¿Usted cree que no tuvo David la oportunidad de matar a Saúl? Claro que la tuvo. En 1 Samuel 24, pero no lo hizo. Él sabía que en ese momento el manto real todavía no era de la talla de él. Tenía que seguir. Esperó su momento. Dios
Saúl tenía una túnica rota por su desobediencia, porque muchas veces esas desobediencias nos llevan al fracaso. Porque David estaba esperando pacientemente la suya. Espérese. Dios tiene planes maravillosos para su vida. La diferencia entre esos dos, ¿sabe cuál fue? El carácter. No fue la fuerza. No corra a llenar su túnica. No corra a llenar esos vacíos. Deje que Dios lo revista en su tiempo. Espérese, sepa esperar en Dios. Él tiene lo mejor. Cuando la camisa le está quedando grande, ¿sabe qué pasa? Es porque Dios está viendo en nosotros lo que nosotros todavía no hemos visto de nosotros mismos. Antes que te formase, dice Jeremías, en el vientre te conocí. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú. O sea, no es una opción. Dios lo está viendo en la visión final. Usted se está viendo en el proceso. Ahorita usted mira que le está costando. Siente, pero Dios está viendo el final. Dios ya sabe, es como que yo me ponga a ver a mi Firpo y vea el partido, lo deje ahí, el partido grabándolo en el televisor para llegar a verlo después y le digo a mis hijos, no me digan por favor cómo ha quedado, quiero ver el final. Yo quiero ver y quiero sufrir cuando está el equipo jugando. Pues lo he dejado grabando allí, pero el final ya se sabe. Dios ya sabe que el partido lo ganamos, que el partido, que la victoria, no es como ayer, vaya, nosotros, por ejemplo, con el equipo. Realmente el equipo tenía todas las de ganar, hermano. Era un equipo calidad, de ensueño, tocaban el balón como nadie. No había. Teníamos un portero que nadaba en el charco. Ahí el gane se lo llevó ese charco, no los jugadores que teníamos. Porque segundos antes de que la bola entrara, todos cantamos el gol, pegó en el charco y se quedó pegada la pelota. Y nos venimos en el campeonato, pero vamos a hacer uno aquí, miren muchachos. Ahí enfrente vamos a hacer uno y ahí nos vamos a desquitar. Y vamos a invitar a Melara para que aquí lo vamos a hacer. Entonces, pero Dios ve la versión final de nosotros. Usted está viendo el proceso, lo que le está costando, lo difícil. Yo siempre pongo el ejemplo, hermano Roberto, me encanta verlo. Hoy dice que lo regañaron porque se vino bajo la lluvia. Viene desde allá. Usted ahí nomás vive, hermano, y no quiere venir, hombre. Y ese hombre, mire, infartos, todo. Toda la pandemia pasó acostado y sigue luchando. Es un ejemplo. Muchas gracias, hermano Roberto, por ese regalo que nos da de esfuerzo, de entrega. Démosle un aplauso al hermano Roberto, por favor. Él ha llamado su gente. Aquí no estamos por casualidad. Pedro negó a Jesús, ¿se acuerda? Pero antes de todo, cuando era apenas un pescador inconstante, Dios le llamó piedra. Sobre esta roca, dijo, edificaré mi iglesia. Dios lo está llamando por lo que mira en usted. La gente probablemente esté viendo un haragán, esté viendo un perezoso que no se quiere levantar o perezosa. ¿Verdad? La gente probablemente esté viendo una persona inconstante, pero Dios lo que está viendo es su siervo. Y por eso lo está cuidando. Ustedes creen que yo muchas veces yo me pongo a pensar cómo si hay gente que de aquí, si se cae de aquí se quiebra. Yo me fui en un hoyo de 42 metros con todo y carro. Salté por el parabrisas para allá. Y cuando 8 días después llegué a preguntar a ver cómo me había caído, una señora me dijo, ¿usted es el que se cayó allí? Sí, me debe ese chorro, mire, me lo quebró, me dijo.
Porque Dios nos guarda, hermanos. Dios nos tiene consentidos. Dios nos ha llamado no por lo que somos, es por lo que Él está viendo. Nunca se rinda. No se mida por lo que usted es ahora. Es por lo que Dios está formando de usted. Eso es lo que nos tiene que enriquecer. Cuando la camisa le quede grande, hermano, piense en esto. Nunca la devuelva, hombre. No tire la toalla, no sea cobarde. Quédese. Dios le ha entregado esa camisa, ¿sabe para qué? Para que crezca. Dios le ha dado ese ministerio, Dios le ha dado ese trabajo, Dios le ha dado ese compromiso, Dios le ha dado esa responsabilidad para que crezca. No se avergüence nunca. Dios le ha dado esa responsabilidad para que se revista del propósito de Dios. No le haga ajustes a su medida, hombre. Espérese, va a quedarle bien. Deje que su fe crezca, que se ensanche para que quepa cabal en el diseño de Dios. Dios lo va a llevar a sentarse con los grandes. No se desespere. Y va a crecer como le crece el pelo, sin esfuerzo. Yo les digo a mis hijos, si ustedes quieren nunca trabajar, hagan lo que les gusta. Aprendan a trabajar en lo que les ha gustado. No van a andar viendo el reloj. No van a andarlo sacando porque ya son las 4, van a ser las 7 de la noche. Y le váyase, por favor, mire, queremos cerrar la oficina. Y usted haciendo trabajo y no les está cobrando ni 5 porque le encanta lo que hace, porque le gusta. No se trabaja cuando las cosas nos gustan. ¿Usted cree que el hermano Lucio trabaja así porque si le encanta eso? Él se divierte haciendo lo que hace. Y así es que uno logra la felicidad. No ande haciendo remiendos, espérese. Todo le va a quedar a la medida. Dios nunca se equivoca en las tallas. Dios le ha dado la talla correcta a usted. Él lo está vistiendo con propósito. Él está ajustando el proceso. Y lo va a honrar con madurez. Vamos a orar. Padre, te